La clase última trató sobre cuando el Señor Jesús se va hacia el norte, a Galilea, y básicamente ha tratado sobre el llamamiento de los discípulos. Y ahora pues, en base a ese contexto que tenemos, vamos a ver ese llamado a ser discípulos. Nosotros sabemos, hermanos, que uno de los términos que más comúnmente se usan en la Biblia para hacer referencia a un seguidor de Jesús es precisamente el término discípulo. Nada más menciono un texto en Mateo, en el capítulo 5 y el versículo 1, donde hace referencia: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos. Aquí tenemos el inicio del Sermón del Monte, donde apartó a sus discípulos para enseñarles. Ya sabemos que los capítulos 5, 6 y 7 de Mateo tratan específicamente de ese Sermón del Monte. Entonces, la palabra discípulo, hermanos, es una traducción de una palabra del idioma griego que significa aprendiz. Eso es lo que significa. La palabra griega combina una forma de la palabra aprender que significa uno que, o sea, uno que aprende. Entonces, un discípulo era, en el sentido más amplio, alguien que seguía a un maestro, alguien que aprendía del maestro y que luego seguía los dictados de ese maestro. En Juan capítulo 8 y el versículo 31 vemos esta declaración de aprender de un maestro. Dice en este versículo 31: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que era una estrecha relación la que existía entre el maestro y el discípulo, al punto que un verdadero discípulo llegaba a ser como su maestro. Y esta es la situación. Por eso es que estamos hablando de este llamado a ser discípulos. En este mensaje, hermanos, el llamado a ser discípulo vamos a usar como texto en Lucas capítulo 5, desde el verso 1 hasta el 11, que habla precisamente de la ocasión en que Jesús llamó a Pedro y a sus amigos. Y durante este estudio descubriremos algunos de los requisitos que deben llenarse para ser discípulos. Primero veamos que hay algo que debe aprender. Hay algo que debe aprender. Y vamos a usar los versos 1 al 3, nada más, de este capítulo 5 del Evangelio de Lucas por el momento. Dice: aconteció que estando Jesús en al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Para ser discípulo de Jesús, uno debe aprender algo. O sea, debe estar dispuesto a ser enseñado por el Señor.
Algunos tienen actitud de sábelo todo. Hay personas que tienen esta actitud, hermano. Hay personas que no les gusta ser enseñadas, no les gusta que nadie les enseñe. Y ellos dicen, bueno, no hay quien me pueda enseñar nada. Y claro que mientras uno no esté dispuesto a escuchar y a aprender, evidentemente, hablando de las cosas espirituales, no podrá ser discípulo de Cristo. Entonces veremos la importancia de esto en este texto que aquí estamos presentando. Hemos leído que el relato comienza narrando que Jesús estaba predicando junto al mar de Galilea. El mar de Galilea, hermanos, es el mismo lago de Genesaret. O sea que cuando en la Escritura se habla de mar de la Galilea o lago de Genesaret, se está hablando del mismo lugar. Es como cuando nosotros aquí hablamos del lago de Ilopango, que decimos vamos a Apulo, que es un punto específico, pero todos sabemos que vamos al lago de Ilopango. Entonces, Simón Pedro estaba cerca, junto a su barca de pescador, lavando las redes. Él y sus socios, o sea, sus compañeros de oficio, habían estado pescando toda la noche y no habían agarrado nada. Lo único con que vieron recompensada aquella jornada, aquella pesca, lo único que vieron recompensado, pues por decirlo así, sus esfuerzos, fue que estaban agotados, sus cuerpos estaban adoloridos, sus redes estaban sucias y no habían pescado nada. Y es que, hermano, este oficio de la pesca así es. Yo he tenido la oportunidad en años pasados de ir en una forma muy primitiva, muy artesanal, a pescar, y uno puede pasar horas sin agarrar un pez, y en cierto modo es triste estar en esa situación. Me imagino a Pedro con su cabeza cabizbaja, con su cabeza ladeada, a Pedro triste escuchando a Jesús, mientras podemos decir que sus dedos quitaban con destreza las malezas, el lodo, la suciedad de aquellas redes. Y también quiero recordarles, hermanos, que este no era el primer encuentro que tenía Pedro con Jesús. No era el primer encuentro que se había dado con Jesús. Él había andado con Cristo en Judea. Sin embargo, después de regresar a la provincia de Galilea, Pedro volvió a su antigua ocupación. Hay que hacer una diferencia y hay que tener este entendimiento. Claro, cuando nosotros leemos la Escritura, si no se nos pone esto en mente, es bien probable que no lo descubramos. Pero hubo un primer llamamiento y no fue de inmediato que Pedro, junto con los demás que fue llamado, fue apartado definitivamente al servicio del Señor. Bueno, a medida que Jesús predicaba, según el texto que estamos usando, la multitud se dice que era cada vez mayor. Iba creciendo el número de gente. Y es que, hermanos, tenemos que entender que cuando se está enseñando correctamente, cuando se está diciendo cosas que verdaderamente instruyen, cosas que verdaderamente llenan, y refiriéndonos en el campo espiritual, pues la persona escucha. Yo realmente no puedo detenerme en esos parques donde hombres religiosos se ponen a una gritería terrible. Solo son gritos, pero no hay enseñanza. Hermanos, aquí quien estaba en la condición, Jesús siguió su discurso.
La interrogante es: ¿qué cree usted que hacía Pedro mientras estaba sentado en el centro de la barca manteniéndola estable? Bueno, tenga la seguridad de que estaba escuchando. Pero ¿escuchando qué? Se puede uno preguntar. Bueno, del texto se desprende la respuesta a esta pregunta, pues en él dice que Jesús estaba predicando la palabra de Dios. Lo dice allí en el verso 1. Entonces, por lo tanto, hermanos, una enseñanza que podemos entresacar de esta situación es que uno no puede ser discípulo del Señor sin ser estudiante de la palabra, o sea, sin ser estudiante de su palabra. El Señor Jesús dijo: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended. Noten, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Algunos que afirman ser discípulos pasan, por decirlo así, los años siendo ignorantes de la Biblia. ¿Por qué? Porque no la escudriñan, porque no se ponen a investigar, a razonar, a meditar en lo que la Biblia dice. Sin embargo, uno no puede ser discípulo de Jesús sin tomar en serio el estudio de las verdades de Él que se encuentran en la palabra escrita. Por eso, cuando uno habla de la palabra de Dios con alguien, uno le instruye, y aquella persona debe de tener una base, claro. Puede ser que sea un iniciado, pueda que sea una persona que ya de una o de otra manera ha leído la palabra de Dios. Bueno, pero hay algo que debe entenderse, hay algo que debe de aprenderse. Aprendemos ya esta situación, pero ¿qué es lo que debe entenderse? Vamos a leer los versos desde el verso 3 hasta el 8 de esta sección de Lucas capítulo 5 en adelante. Dice: y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón, le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Al final Jesús terminó su sermón. Acabó con la multitud, pero no con Pedro. Pedro tenía mucho potencial, pero también tenía mucho que aprender, hermanos. Y era hora de su siguiente lección. ¿Por qué? Jesús, como el maestro poco ortodoxo que siempre era, hizo lo que menos se esperaba, lo que menos se deseaba. Mandó a Pedro diciéndole: boga mar adentro, o sea, ándate mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que vemos? Como bien sabían todos los buenos pescadores que habían allí en el mar de Galilea, porque era una región muy rica en buenos peces, era una región donde abundaban los buenos peces, por eso la industria de la pesca se había desarrollado allí en una forma verdaderamente enorme.
Entonces Pedro estaba seguro de que las horas de pesca eran las horas de la noche. Y como quien dice, no, o sea, a esta hora, ¿qué peces voy a hallar? Es decir, cuando los peces subían a alimentarse y no precisamente en las horas del día. Además, eran aguas superficiales y no eran aguas profundas que se pescaban. Por último, tenía más sentido aprovechar, por decirlo así, sus esfuerzos cuando había peces que atrapar, y precisamente no después de 10 horas o así, sin éxito alguno, no cuando se había desvelado toda la noche él y sus compañeros y había quedado, por decirlo así, tan cansado. Usted sabe bien que después de una larga jornada lo que hay es cansancio, se está extenuado y ya no se quiere trabajar. Bueno, al ser un pescador, por decirlo así, experimentado, porque el oficio de la pesca, hermanos, es un oficio de conocimiento, es un oficio muy bonito. Yo he conocido hermanos de miembros de iglesias que viven en las costas y a mí me fascina hablar con ellos, me fascina que me digan los secretos del mar, me fascina ver cómo ellos tienen ese arte de la pesca. Una vez estuvimos allá en el Chavitón y con un hermano oriundo de allí, íbamos caminando a la orilla de la playa y él llevaba su atarraya y iba viendo las aguas turbulentas y de repente salía corriendo y decía, ahí vienen. Y él veía a los peces, yo no los podía ver, tiraba la red y agarraba 2, 3 peces y decía, cuando está bueno, hermano, pueden caer hasta 30 peces. Pedro, hermanos, era un pescador experimentado, esforzado y exitoso. Entonces era lógico que le causara cierto resentimiento, hermanos, que Jesús era un carpintero, hermanos. ¿Y cómo es que este carpintero me va a decir lo que yo tengo que pescar? ¿Cómo es eso? Es como que yo le quiero enseñar al hermano Carlos algo sobre electricidad automotriz. ¿Cómo es posible que un predicador de casi toda una vida me venga a enseñar sobre electricidad automotriz? Bueno, esta fue la situación, hermano. En la respuesta de Pedro puede haber cierto indicio de lo anterior. Pues miren lo que dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. En el sentido lógico de su profesión, de su oficio, Pedro tenía toda la razón. Entonces note la palabra que usó después. Usó la palabra más. Dijo, más en tu palabra echaré la red. Hermanos, me encanta la expresión sin embargo que usa una versión. En otras palabras, Pedro está diciendo, hemos pescado toda la noche sin éxito. Sin embargo, si tú me dices que lo intente nuevamente, así lo haré. Puede que sea contrario a todo lo que he aprendido en más de una década de estar pescando, pero ahora haré lo que tú me dices. Esa es la actitud que tuvo Pedro. Bueno, ¿cómo podría tener Pedro tal actitud, hermano? ¿Por qué Pedro podría tener tal actitud? Bueno, la respuesta se encuentra en el título en que se dirigió a Jesús. ¿Cómo se dirigió a Jesús? Se dirigió como maestro. Maestro. En el texto original, esta no es la palabra usual para maestro o para señor. Esta es una palabra especial y Lucas es el único que la usa. Es una de